Saludos. Me alegra verte de nuevo en esta fogata. El relato de hoy sucedió en una iglesia de Fresnillo, Zacatecas, donde en plena Revolución Mexicana ocurrió un episodio que marcó de sangre el sagrado lugar. En 1913 ocurrió un violento hecho de armas, donde el general Natividad del Toro y sus soldados se escondieron en la iglesia y desde el campanario comenzaron a disparar a las tropas enemigas. Pero de pronto, sus enemigos prendieron chile seco en la entrada del campanario, y al subir el humo, que es como un gas lacrimógeno, obligó a sus ocupantes a intentar escapar. Solamente el general se quedó en el campanario, donde decidió suicidarse antes que caer en las manos de sus enemigos. Bajaron su cuerpo a rastras dejando mucha sangre por la escalinata. Los soldados que intentaron huir fueron fusilados en el atrio de la iglesia. El recinto tiene cicatrices de aquel suceso, como los impactos de bala que pueden verse en su torre. Sin embargo, hay una herencia más espeluznante de aquel combate. Los niños que pertenecen al coro de la iglesia aseguran que hay una presencia maligna, pues en diversas ocasiones se ha visto que un ente se aparece por allí. Pero su rostro está oculto entre las sombras, hasta que los rayos del sol se filtran por las ventanas y se deja ver su ensangrentado y deformado rostro. Y no solo son los miembros del coro testigos de este espíritu que se alberga en la iglesia. Monaguillos, sacerdotes y feligreses afirman haberlo visto, pues no solamente se aparece en el primer nivel del campanario, sino en el atrio donde se escucha su lamento, donde murieron sus soldados. Se dice que este ente es malévolo, pues también existe el testimonio de un joven, cuando en una noche tomó un atajo por el atrio de la iglesia para llegar a casa, y antes de salir, un militar apareció, lo amenazó con un arma en mano y con una espada en la otra para obligarle a subir al campanario. En un principio el joven creyó que se trataba de una persona real, hasta cuando vio su fantasmagórico rostro y se dio cuenta que se trataba de alguien del más allá. Sin importarle resultar herido, huyó lo más rápido que pudo y vivió para contarlo. A mí me dijeron que en la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación espantan, ¿eh? ¿A poco sí? Neta, güey, neta. Ten cuidado si andas por ahí. Algunas personas llegan a confundirlo con un policía, pero al acercarse se dan cuenta que viste un uniforme militar antiguo y de pronto se desvanece. Tal vez sea una historia, o una leyenda, hasta un mito, pero es perfecta para contar. En una fogata en el bosque.